Privet, soy Deslover y bienvenido a Tier List, la sección donde analizo el macro game de tus campeones favoritos. El MCR de Aatrox es Aegis, dificultad 2 de 5 Deslovers, requiere saber macrojuego de mago y tanque. Mi evaluación consta de 3 niveles. F si el objeto es un fracaso, deberías dejar de usarlo. S si el objeto hace sinergia, es una opción segura. Y para los más avanzados, M si el objeto requiere masterización, una gran apuesta solo para expertos. Al final del video te daré algunos ejemplos de builds que recomiendo. Comencemos. Tier F Cicloespada Voltaica. Al atacar y moverte obtienes cargas de energizado y, a las 100 cargas, tu siguiente ataque básico hará daño físico adicional y ralentizará. Con Aatrox, este objeto ha tomado popularidad por la facilidad que le brinda dar un ataque básico, aplicar slow y posteriormente acomodar su Q. Pero partamos con que el objeto para cargarse necesitamos dashear mucho, cosa que realmente la E de Aatrox es corta, además de tener cooldown considerable. Y si es por ataques básicos, Aatrox se centra más en el daño de habilidades que los básicos, por lo que obtener este efecto realmente es tardado. Incluso si pudiéramos activarlo, decir que en realidad con tan solo atinar la W ya podremos aprovecharnos de un slow para facilitar conectar las Qs, o bien utilizar de manera estratégica nuestra E para posicionar el punto dulce de la Q, haciendo irrelevante aplicar la pasiva de este objeto. Además, mencionar que Aatrox es de los campeones con mayor multiplicador de AD del juego. Esto se vuelve un problema considerando el escalado del objeto, pues el daño de la pasiva no aumenta con nada, se mantiene de manera plana. De forma alterna, utilizar Eclipse o Cielo Desgarrado sí escala con el AD del campeón, potenciándose de mejor manera. Tier F Cuchilla Oscura. Al hacer daño físico, reducimos porcentualmente la armadura del objetivo. Este es el objeto más popular en Aatrox para poder eliminar estos objetivos que compran resistencias. Pero partamos con que acumular este efecto es lento, puesto que tendríamos que ciclar toda nuestra Q y conectar algunos básicos para facilitar llegar a todos los stats y entonces hacer el daño máximo. Y esto representa un problema por cómo funcionan las curaciones en este campeón, puesto que todo depende del daño post mitigación. Esto significa que si gastamos nuestras Qs para bajarle la resistencia al objetivo, ya habremos perdido gran parte de daño antes de poder aplicar el efecto, por lo cual se traduce en perder curaciones. Y esto se nota aún más si golpeamos a múltiples objetivos, puesto que se notará la complejidad de tener que acumular el efecto para entonces potenciar esa curación. En su lugar, utilizar Serilda es más efectivo, puesto que desde el inicio de la pelea ya tendremos al tope de ese daño dada la penetración de armadura. Tier S Eclipse. Después de hacer 2 instancias de daño, se activará el objeto, realizando daño por la vida máxima del objetivo y dándonos un escudo según nuestro AD. Esta es una de las tiradas más seguras de Aatrox, puesto que si el enemigo quiere pelear, podremos mitigar el daño con el escudo a mitad del trade, y si es que el enemigo quiere alejarse, entonces recibirá daño de forma gratuita. Además de mencionar que es muy fácil de activar. También es de mencionar que el campeón se puede curar por parte de todo el daño que haga, incluso el de objetos, entonces el daño de este propio ítem también nos dará un poquito de curación. Y añadir que incluso si estamos en la definitiva, el extra de AD que nos multiplica la R también afectará esa curación. Finalmente, señalar que el escudo de este objeto escala según nuestro AD total, de tal manera que cuando utilizamos nuestra definitiva multiplicamos nuestro AD, haciendo que el escudo sea aún más fuerte. Tier S Danza de la Muerte. Parte de todo el daño recibido tendrá un ligero delay. Si acabamos con cualquier campeón enemigo, todo ese daño se mitigará al instante, y además nos curaremos un poco según nuestro AD bonus. Partamos de la gran utilidad que nos brinda postergar el daño recibido, puesto que gracias a la curación exhaustiva que tiene Aatrox en su pasiva y set de habilidades, además de potenciarlo con su definitiva, hace que escenarios exhaustivos de combate donde estaríamos a punto de muerte, sobrevivamos dándole la vuelta al escenario. Y esto se nota aún más en las peleas de equipo, puesto que incluso hacer alguna asistencia no solo reseteará la definitiva, sino el efecto de este objeto, cortando todo el daño recibido y curándonos para seguir combatiendo. Además, realzar que la curación depende de nuestro AD. Si contemplamos que la definitiva de Aatrox multiplica todo nuestro AD, esto hace que el objeto nos cure aún más. Tier S Arrogancia. Al eliminar a un campeón enemigo obtenemos un bonus de AD temporal, el cual se puede ir farmeando por cada asesinato que hagamos. Este objeto le brinda un excelente escalado hacia el juego medio tardío a Aatrox, puesto que esa cantidad de AD le será vital para poder escalar su Q, ya que su Q es una de las habilidades con mayor escalado de AD de todo el juego, sobre todo en la tercera. Cabe mencionar que dicho escalado es aún más fuerte cuando pegas en los puntos dulces. Pero si es que no es suficiente ese daño adicional, decir que la definitiva de Aatrox también
también multiplica AD, haciendo que el escalado de Hubris sea uno de los más altos que puede haber en todo el juego con este personaje. Y el beneficio brilla aún más cuando llegamos a las peleas de equipo, puesto que al sacar un asesinato utilizando nuestra definitiva, no solo resetearemos la propia, permitiéndonos seguir con la pelea, sino que obtendremos más AD con el objeto, resetearemos el timer de su efecto y por lo tanto podremos extender la pelea. Y hacer ligera mención a la letalidad que nos brinda este objeto, puesto que la curación de Aatrox proviene de todo el daño post mitigación, esto es decir, después de considerar las resistencias, lo que se traduce en que tener letalidad favorece a pegar más y por lo tanto curarnos de mejor manera. Tier S, apariencia espiritual. Porcentualmente aumenta todas nuestras curaciones y escudos. Partamos que Aatrox ya gracias a su pasiva su siguiente ataque básico le cura. Enseguida, contemplar que su Q y su W le curarán aún más derivado de la pasiva de su E, habilidad la cual permanentemente nos da una curación según el daño que hacemos. Y decir que todas las curaciones que obtengamos se pueden incrementar aún más con la definitiva, puesto que nos da un potenciador de curaciones de todas las fuentes. Además, la vida que nos brinda el objeto también incrementa el escalado de la E, para que nos cure más según todo el daño que hacemos. Si contemplamos todo esto sumado a nuestra definitiva que multiplica D, es esperable que al pelear obtendremos unas curaciones exhaustivas. Y también mencionar que aumenta la curación y escudo de otros objetos, tales como el Sterak, Eclipse, Cielo Desgarrado, también la curación de runas como Conqueror y Triunfo. Tier S, Serylda. Tus habilidades sobre un objetivo por debajo de la mitad de la vida le harán un slow. Esto, como ya estarás imaginando, facilita muchísimo el gameplay de Aatrox, ya que podrás conectar de mejor manera los puntos dulces de su Q, haciendo que de esta forma no dependas tanto de tener la W para hacerlo. Pero donde es aún más notorio es cuando hay múltiples objetivos, puesto que la W solo funciona sobre un objetivo, mientras que Serylda se puede aplicar sobre todos a la vez. No solo es la utilidad del slow, sino también cómo nos ayuda la penetración de armadura, puesto que la curación de Aatrox depende del daño post mitigación. Esto quiere decir que al ignorar las resistencias del objetivo le haremos más daño, y el hacerle más daño se traduce en mayor curación. En este momento en pantalla te estaré mostrando la comparativa de tener el mismo daño pero con la diferencia de la penetración de armadura. Como notas, la diferencia de curación es bastante. Tier S, Sterak. De forma pasiva ganamos AD según nuestra de base, o sea, el que conseguimos al subir nivel. Y como segunda pasiva, al recibir suficiente daño que nos deje por debajo del 30% de la vida, obtenemos un escudo que escala con nuestra vida adicional. Con Aatrox la ganancia de AD es altísima, pues Aatrox se encuentra entre los 10 campeones con más AD base de todo el juego, haciendo que en total recibamos 65 de AD a nivel 18 por parte de este objeto. Todo ese AD extra se puede multiplicar al activar la definitiva y nos beneficia para hacer daño masivo con nuestro set de habilidades. Y todavía como añadido, si es que nos fueran a hacer un bursteo, podemos evitarlo justamente con el escudo de salvaguarda que nos brinda el ítem, dándonos esa bella oportunidad de darnos la vuelta a pelear de manera masiva contra los objetivos y curarnos. Tier S, Shojin. Atacar al enemigo con tus habilidades carga el objeto, aumentando porcentualmente el daño que haces con tus habilidades. Y de forma pasiva, ganas aceleración de habilidad en tu set de habilidades básico. Con Aatrox, cargar el efecto de este ítem es bastante rápido, contemplando que bastaría ciclar completamente la Q y añadir la W para entonces tener el objeto al tope. Pero no solo es rápido, sino que también es congruente, puesto que cada Q de Aatrox es más fuerte que la anterior. Esto hace que, a medida que vayamos cargando el objeto, podremos garantizar que justo la siguiente Q pegará más no solo por la habilidad propia, sino también por el ítem. Estos aumentos de daño bonifican indirectamente la curación, pues depende del daño que hagamos que tanto nos curaremos. Ahora mismo en pantalla te estaré mostrando la comparativa de tener la misma cantidad de daño, pero con la diferencia del efecto y sin el efecto. Como puedes apreciar, la curación es mayor solo por tener el efecto activo. Y finalmente, reiterar el favorecimiento que nos brinda la aceleración de habilidad extra, puesto que Aatrox no gasta ningún recurso como el maná o la energía, haciendo muy fácil que spamear habilidades sea factible. M, Cielo Desgarrado. Tu siguiente ataque básico contra un objetivo marcado hace crítico. Dicho ataque además te cura según un porcentaje de tu AD base y de la vida faltante. Añadir que el enfriamiento de este objeto es independiente a cada objetivo. Con Aatrox el crítico que puede hacer este objeto es abismal, contemplando que la definitiva del campeón multiplica todo nuestro AD y el impacto crítico que hacemos con el ítem depende de ese AD. Y esto no solo se ve bien para el daño, sino también para la curación, puesto que la E de Aatrox nos indica que nos curamos
configuramos según el daño que hacemos, por lo cual también cuenta el daño que hacemos con el efecto de este ítem. Para hacerlo aún más interesante, cuando utilizamos la definitiva, las curaciones de Aatrox aumentan, por lo que nos curaremos aún más por el daño hecho con dicho impacto crítico. Y la cereza en el pastel es que justamente también el objeto nos cura por porcentaje de la vida faltante y esta curación aumenta con la definitiva de Aatrox, por lo que para sacarle el máximo provecho solo hay que contemplar que necesitamos alto AD y estar bajos de vida, por lo cual necesitamos utilizar la definitiva de forma inteligente para counterplay, no para iniciar el combate. Tier M Malmortius. Al llegar al 30% de nuestra vida obtendremos temporalmente un escudo contra daño mágico. Asimismo también conseguiremos omnivampirismo que durará hasta el final del combate. Partamos con que el escudo de Malmortius escala con mucho AD y siendo Aatrox un campeón que puede multiplicar todo su AD con la definitiva activa, te hace aún más poderoso este escudo, permitiéndonos salvar de posibles one shots del enemigo. Pero aún mejor es que el omnivampirismo nos permitirá extender combate de manera perduradera mientras reseteamos nuestra definitiva en la pelea, puesto que mientras sigamos peleando, este omnivampirismo no se irá. Contempla que el uso de este objeto principalmente es para counterplay por la cantidad de que requieres, por lo que necesitarás utilizar de forma inteligente la definitiva para voltear ese escenario difícil al final de una pelea estando casi muerto y no para iniciar como tal. Tier M Cota del Soberano. De forma pasiva ganamos AD según nuestra vida adicional. Y como otro efecto pasivo es que según nuestra vida faltante multiplicamos porcentualmente nuestro AD. A menos vida, mayor multiplicador de daño total. Partamos que la cantidad de vida que da el objeto potencia la AD de Aatrox, haciendo que nuestras curaciones aumenten. De esa misma forma, la vida del objeto aplica en su propia pasiva para brindarnos AD extra. Todo el AD que tenemos lo utilizamos para potenciar nuestra Q, puesto que esta tiene un gran escalado, que a su vez todo ese AD que utilizaremos se puede multiplicar porcentualmente al activar la definitiva. Todo el daño que hacemos potenciando nuestras habilidades se transforma en curación para el campeón, que a su vez toda esa curación se multiplica al tener la definitiva activa. Y toda esta gran sinergia se potencia aún más con el siguiente efecto, puesto que a medida que vamos perdiendo vida, vamos a multiplicar todo ese AD que hemos generado anteriormente. Más AD se traduce en más daño en las habilidades y por lo tanto mayor curación. Precaución: para sacarle el máximo provecho tenemos que tener una build bastante ofensiva con mucho AD. De esa misma manera, utilizar de forma inteligente la definitiva para counterplay y no para iniciar el combate. Macro Aegis con boost de mago. Este estilo de macro se enfoca principalmente en potenciar el daño del set de habilidades básico, consecuente con ello obtener aguante derivado de objetos, runas y del propio gameplay que Aatrox nos proporciona. Elementos core para poder sacarle el provecho: Conqueror, Shojin y Serilda son la base para potenciar el bajo enfriamiento en el campeón y spamear continuamente nuestra Q para así hacer el mayor daño posible y curarnos. Para el juego medio puedes complementar con objetos ofensivos como Eclipse o Cielo Desgarrado para generar un poco más de daño y aguante. Para el juego tardío te sugiero objetos defensivos que potencian más curaciones y escudos, como puede ser Sterak, Cota del Soberano, Danza de la Muerte, Fauces de Malmortius o Apariencia Espiritual. Analicemos todo en el modo ultra macro. Comienza peleando de manera gradual. Enfócate en conseguir prontamente todos los stacks de Conqueror y Shojin, ciclando completamente tu Q y de por medio la W. Para este momento que gastes todo, es probable que los enemigos quieran atacarte aprovechando que no tienes cómo defenderte. Sé paciente. Apenas veas que tu vida comienza a caer de manera peligrosa aproximadamente al 30%, el Sterak procederá a salvarte con su escudo. Es aquí donde volteas todo el escenario. Cota del Soberano te estará dando su mayor multiplicador de daño para potenciar enormemente, aunado a tu definitiva, todo tu AD total. Usa tu R y voltea el escenario a tu favor. Utiliza un ataque básico en el objetivo más cercano. Cielo Desgarrado hará un crítico enorme para poder curarte de vuelta y entrar al combate. Comienza a extender pelea a todos los objetivos cercanos, tratando de conectar en la mayor cantidad de objetivos tus Qs. De por medio intenta conectar básicos para seguir aprovechando el Cielo Desgarrado en otros enemigos que aún tengan la marca. Hacer un gameplay de esta manera te vuelve impredecible, puesto que los enemigos caen frente al baiteo de creer que podrán acabar contigo y no será así. Esto ha sido todo. Te recuerdo que en la sección de comunidad de mi canal de YouTube puedes participar en las votaciones para escoger de qué te gustaría que fuera el siguiente video. Y también puedes unirte a mi comunidad de Discord para aprender mucho más junto a otros macro estudiantes. Y si te gusta hacer streaming, te invito a que utilices Chat Monitor. Construye mayor fidelidad con tus seguidores al permitirles aparecer en pantalla, con un HUD customizable, emojis, stickers, GIFs y más. Enlace en la descripción. Aprovecha el precio de beta tester desde $1 al mes. Y no lo olvides, lo importante es que hagas la prueba. Recuerda que no se necesita ser pro player para hacer buenos macros. Te veo en el siguiente capítulo con más conocimiento de macro game. Ya le hablé. Hay química con la guachata ya.
cínica no ama